procedimiento verbal disciplinario. Bueno, pues ahorita vamos a hablar de eso. Con respecto al juicio verbal, este lo podemos equiparar en las causales de procedencia. Y para ir a estas causales debemos enfocarnos en el artículo 225A del inciso número 2. Cabe recalcar que para poder hacer esto se debe tener en cuenta primero una investigación, luego unas pruebas y hallando mérito dentro de este pliego de cargos se recibe el expediente por parte del funcionario de juzgamiento que con un auto de sustanciación motivado decidirá los requisitos para poder hacer o un juicio ordinario o el juicio verbal. Bueno, el juicio verbal se podrá adelantar cuando el sujeto disciplinable fuera sorprendido con la comisión de la falta o con los elementos o efectos o instrumentos que lleven en la ejecución de esta falta. Y también el juicio por las faltas leves o las gravísimas las podremos encontrar en el código enumeradas desde el artículo 54 hasta el artículo 62, exceptuando el artículo 59. Bueno, ¿qué sucede cuando el procedimiento se debe hacer de manera verbal? Podemos mencionar que en el artículo 225H se dice que el funcionario del procedimiento procede a citar audiencia para las pruebas y los descargos, que éste fijará la hora y fecha y no podrá ser menor a los 10 días ni mayor a los 20 días para el auto de citación. También es muy importante recalcar que para esta decisión no procede ningún recurso. Bueno, y se preguntarán de qué nos habla el artículo 162. El artículo 162 nos menciona sobre la oportunidad de los beneficios de la confesión y de la aceptación de cargos. Procede en la etapa de investigación y va desde la apertura de esta hasta antes de la ejecutoria del auto de cierre. La autoridad disciplinaria evalúa la manifestación y en un término improrrogable de 10 días elaborará un acta que contenga los términos de la confesión o de la aceptación de cargos, los hechos, su encuadramiento típico y su clasificación y la forma de culpabilidad. Además, el documento del que trata el artículo 162 del Código Disciplinario indica que este equivaldrá al pliego de cargos. Además, dentro de los 45 días siguientes al recibo de este documento se deberá proferir el respectivo fallo. Ahora bien, continuando con el trámite de juicio verbal del que trata el artículo 227 del Código General Disciplinario, si el disciplinado concurre a la audiencia sin su defensor, se le preguntará si decide acogerse de forma voluntaria a los beneficios de confesión y aceptación de cargos. Si su respuesta llega a ser afirmativa, la audiencia se suspenderá por el término de 5 días para poder asignar un defensor de oficio. En el evento en el que ocurra una confesión o una aceptación parcial de los cargos, procederá a la ruptura procesal, tal y como lo indica el Código General Disciplinario. Por otra parte, en caso de no darse la confesión ni la aceptación de cargos, o incluso de que ésta se dé de forma parcial, lo que hará la autoridad disciplinaria es concederle la palabra al disciplinado para que sucedan las siguientes cuestiones. Primero, puede rendir versión libre. Segundo, realice los descargos o aporte o solicite pruebas pertinentes. Posterior a esto se le dará el uso de la palabra a su defensor, si lo tiene, y finalmente si a la audiencia concurrieron ya sea el Ministerio Público o las víctimas, se les dará el uso de la palabra para que éstas realicen ya sea solicitudes, invoquen nulidades o realicen solicitud o aporte de pruebas. Bien, una vez agotada la etapa anterior, el funcionario competente procederá a resolver las nulidades que hayan sido propuestas en la etapa anterior. Una vez esta decisión haya quedado ejecutoriada, procederá a pronunciarse respecto de la conducencia, pertinencia y utilidad de las pruebas solicitadas y, o en su defecto, decretará las pruebas de oficio pertinentes o que sean necesarias dentro del proceso. Además de esto, vale recordar que si se niega la práctica de alguna prueba que haya sido solicitada por alguna de las partes, una vez la decisión haya sido notificada en estados, las partes podrán interponer el recurso de apelación, el cual deberán sustentar dentro de la misma diligencia. Es importante tener en cuenta de que la práctica de estas pruebas deberá adelantarse por un término de 20 días. Este término solamente podrá ser prorrogable una sola vez por el mismo término, siempre y cuando las partes sustenten debidamente el por qué necesitan esta prórroga. Adicional a esto, hay que tener en cuenta de que se pueden comisionar pruebas siempre y cuando se sustente el por qué es necesario comisionarla. Y se preguntarán a quiénes deben citarse a este juicio verbal. Pues a la luz de lo que establece el artículo 228 del Código General Disciplinario, deberán citarse no solamente el disciplinado, sino también su defensor. ¿Y qué pasa cuando hay inasistencia de alguno de estos dos sujetos procesales? Pues bien, a la luz de lo que establece el artículo 228 del Código General Disciplinario,
Si la inasistencia corresponde al defensor público, la audiencia se desarrollará común y corriente con el disciplinado. Pero si la inasistencia corresponde ya sea al disciplinado o a su defensor de forma injustificada, se designará un defensor de oficio para que se desarrolle la audiencia y, de ser el caso, se compulsarán copias a su defensor por no justificar su inasistencia. Y nota, si cualquier otro sujeto procesal no asiste a la audiencia, no suspenderá los trámites de esta. ¿Qué procede si hay variación de los cargos? De conformidad con el artículo 229 de este código, señala que si el funcionario advierte la necesidad de variar los cargos, ya sea por error de calificación jurídica o por una prueba sobreveniente, se aplicarán las siguientes reglas. Primero, si el funcionario de conocimiento detecta un error después de los descargos, lo que hará es informar en audiencia y devolverá el expediente al instructor, quien deberá formular una nueva calificación en un plazo máximo de 15 días. Contra esta decisión no va a proceder recurso alguno y no implicará un juicio previo de responsabilidad. Segundo, si el instructor varía la calificación, se notifica con un nuevo pliego de cargos. Luego, el funcionario competente fijará fecha de audiencia dentro de los 10 y 20 días siguientes al auto de citación. Tercero, si el instructor decide no variar el pliego, este le informará al funcionario de juzgamiento, el cual citará audiencia y decretará la nulidad del pliego si da lugar a ello. Cuarto, si aparece una prueba sobreviniente en la etapa probatoria, el funcionario podrá realizar la variación directamente en esta y se notificará la decisión en estrados. Posterior a ello, se suspende la audiencia por el término de 5 a 10 días. Una vez reanudada la audiencia, el investigado o su defensor podrán aportar nuevas pruebas y presentar nuevos descargos. Por último, el funcionario resolverá las nulidades y decretará las pruebas necesarias que se practicarán en un plazo máximo de 5 días. Alegatos. De conformidad con el artículo 230 del Código General Disciplinario, practicadas las pruebas o de no existir pruebas por practicar, se suspenderá la audiencia por el término de 10 días, para que las partes preparen sus alegatos. Reanudada la audiencia, el orden de intervención de las partes será: primero, el Ministerio Público; segundo, las víctimas; y tercero, el disciplinado o su defensor. Posterior a ello, se suspenderá la audiencia por el término de 15 días, con el fin de conocer el contenido de su decisión. Reanudada la audiencia, el orden de intervención de las partes será: primero, el Ministerio Público; segundo, las víctimas; y tercero, el disciplinado o su defensor. Posterior a ello, se suspenderá la audiencia por el término de 15 días con el objetivo de conocer el contenido de la decisión. ¿Y qué recurso procede frente a este fallo de primera instancia? De conformidad con el artículo 233 de este código, señala que procederá el recurso de apelación. Para ello se dará de dos formas: primero, de manera verbal dentro de la diligencia, y segundo, de manera escrita dentro de los 5 días siguientes a esta, en la cual se llegará a la Secretaría de Despacho.